Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. El día de hoy vamos a iniciar estudio. San Marcos capítulo 1 del versículo 14 hasta 20 voy a leer. San Marcos capítulo 1 del versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hasta el versículo 20 leído. La clase pasada nosotros hemos conversado sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que fue bautizado por medio de Juan el Bautista. Nosotros cuando leemos el libro de San Marcos, está explicando cada cosa como corta, muy cortito de explicación. Y también lo que estaba llamando a sus discípulos, solamente está apareciendo un poco de corto nada más. Por esa razón, para estudiar un poco más profundo, nosotros tenemos que comparar la pareja de esta palabra, ¿no?, donde aparece en otros libros. Busquemos San Lucas capítulo 5, está saliendo como misma forma, pero más detalles. Por eso en esta noche quiero presentar ante ustedes San Lucas capítulo 5, voy a leer del versículo 1. Así dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas
a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta el versículo 11 he leído. ¿Qué le parece lo que nosotros hemos leído? Parte de San Marcos capítulo 1, donde aparece llamamiento de nuestro Señor Jesucristo hacia Pedro, Jacobo y Juan Andrés. Estaba escrito poco corto, ¿no? Pero este libro San Lucas estaba enseñando, escrito detalladamente. Por esa razón, nosotros podemos comparar de otros libros. Es muy bueno para investigar un poco más profundamente. Nuestro Señor Jesucristo tenía un plan, que Jesucristo iba a morir en la cruz. Pero Jesucristo tanto quería que recibieran la enseñanza de Jesucristo entre los discípulos. ¿Quiénes discípulos? Los hombres que fueron elegidos de nuestro Dios. Significa que en mismo tiempo, como en misma época de Jesucristo, vivían como Jesucristo y Pedro, Jacobo y Juan entre los discípulos, ¿no? Aunque son diferentes de profesión, porque Jesucristo tenía su padre que era José, que estaba haciendo como carpintero. Creo que mientras tanto que estaba creciendo, ¿no? Jesucristo también a veces podría ayudar a su padre y luego trabajaría en carpintería, ¿no? No sé muy bien exacto, pero imaginando que tocando madera, serrucho, etcétera, ¿no? Pero los hombres pescadores, ¿en dónde vivían? Cerca de orilla del lago. Y luego desde niño ellos ya juntaban con sus padres, aprendieron sobre pescar, ¿no? Cómo puede echar la red. Y también cada noche, ya al pescar, donde hay mucha cantidad de los peces se quedan en el lago, ellos ya estaban investigando, aprendiendo. A menudo ellos ya estaban ganando mucha plata, ¿no? Por eso, entre ellos, Pedro estaba triunfado, ¿no? Porque siendo pescador ya podía adquirir una barca, su propia barca. Entonces ya este hombre es como capaz y también tiene gran poder. Entonces nosotros podemos imaginar que en el corazón de Pedro estaba lleno de esperanza, ¿no? Porque ya tiene barco y luego si gana poco más, entonces ¿qué es lo que va a lograr? Creo que va a comprar un lote de terreno y luego
pasando uno de 2 años y ganando mucha plata y puede construir la casa. Además, ya él se casó. Entonces, un hombre que se casó, ya, ¿cuántos años tendría, no? Más o menos como más de 25 años o 30 años, no sé muy bien, ¿no? Pero no sería como 14 años. Entonces, teniendo su suegra, ya más de 25, más o menos hasta 30 por ahí. Como misma edad de nuestro Señor Jesucristo estaban andando. Entonces, en aquella noche que antes de encontrar a Jesucristo, él estaba encontrando una situación muy difícil, porque generalmente no podía dejar pescar nada, ¿no? Porque sí puede echar la red, y a menudo ya sale pescados, uno de 3 o 4, aunque no un montón de peces, pero algunos, ¿no? Y puede pescar. Pero maravillosamente, en esa noche ya no podía pescar nada. Como si fuera que no, Jesucristo o Dios estaba controlando y estaba dando señales a los peces. Peces, tiene que huirse, ¿ya? Cuando llega la barca de Pedro, todo tiene que escaparse, manteniendo la distancia mínimo 5 metros. Ya. Entonces, y llegando silenciosamente barca y todos los peces estaban sintiendo, viene. Creo que esa barca es de Pedro, ¿no? Ya vamos a huir. Todos juntos. Vamos. Uniendo, ¿no? Escapando allá a la derecha. Luego está persiguiendo a la derecha, ya adentro. Y luego llegando adentro, a la izquierda. Como igual que una pelota que estaba corriendo de aquel lado, ¿ya? Por eso, hasta que ya levante el sol, ya siempre él estaba recurriendo a toda parte, pero no podía pescar nada. Por eso ya llegó a la orilla, dejando la barca, y los pescadores empezó a lavar la red. Eso es. Imagínense, ¿no? La gente cuando está lavando y la red y luego recomendando y también arreglando la red. En aquel entonces ya no tendrá el deseo de ir otra vez porque ya terminó. Toda la noche no podía dormir. Ya está terminando trabajo del día. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba pidiendo, rogando, así diciendo, rogando a Pedro que deje poco más su barca, poco más de orilla. Es decir, que está flotando poco de agua, ¿no? De primero Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Predicó la palabra de Dios. Eso es maravilloso, ¿no? Porque la palabra de Dios llega al oído de Pedro. Al llegar al oído de Pedro y luego poco a poco se emergía en su corazón, esa palabra estaba trabajando para que pensara algo profundamente. Porque Pedro no tenía mucho tiempo de escuchar la predicación de alguien atentamente. Creo que por primera vez de su vida estaba escuchando atentamente. Llegando la palabra de Dios, él se sentía que, Jesucristo
totalmente diferente que los escribas, totalmente diferente que los fariseos. En aquel entonces Jesucristo vio el corazón de Pedro, que está aceptando la palabra de Dios, le mandó esta palabra. ¿Cómo dice el versículo 4? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya dentro de esta oración, dos cosas está mandando. Uno es boga adentro, boga mar adentro. Ya boga significa que ya tiene que esforzar para llevar su barca, número 1. Número 2, echar la red. ¿Para qué? Para pescar, dice, para pescar. Ya, estaba chocando fuertemente el pensamiento de Pedro y la palabra de Jesucristo, porque Jesucristo estaba levantando el corazón de Pedro para que llegara adentro de mar y luego para echar la red y para pescar. Pero humanamente, ¿no? Pedro no quería ir porque toda la noche ya vanamente estaba esforzando, trabajando, no podía pescar nada. En su mente ya tiene experiencia, ¿no? Por eso normalmente la gente, ¿cómo va a responder? Señor, no quiero. Ya terminó tiempo de trabajo. Mañana yo quiero intentar, ahora no. Porque usted dice que adentro yo fui. También, ¿quién es usted? Así pregunta la gente. Generalmente así pregunta uno. Si un desconocido, si le manda, boga adentro y echa la red. Sí, señor. No, de primero investiga. ¿De dónde vino, señor? De Nazaret. ¿De Nazaret? Creo que no tiene mar. Entonces yo soy de esta zona. Mi identidad es pescador. Mucho mejor que usted. Usted tiene que trabajar con madera nada más. Tiene que construir la casa nomás. Pero área de pescar, solamente ya déjeme cargo. Eso es la gente, ser humano, quiere luchar con su experiencia. Pero una cosa maravillosa en el corazón de Pedro ya surgió, ¿no? Como dice el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Más, eso es, más, sin tilde, más. En tu palabra echaré la red. ¿Qué significa? Sí, Señor, yo tenía experiencia esto. ¿Ya? Mi experiencia era negativa. Pero más, más. En tu palabra echaré la red. En tu palabra. En tu palabra. Ya, nosotros hemos tenido experiencia. ¿Qué experiencia teníamos? Siempre nosotros estábamos escuchando de la predicación de los pastores. ¿Cómo nos enseñaban? Tiene que creer en Jesucristo y luego tiene que cumplir mandamiento de Dios. No tiene que cometer pecado y luego cada día tiene que limpiar su pecado por su oración. Eso es la enseñanza de la iglesia evangélica. Teníamos experiencia durante 10 años, hasta que yo tuviera 25 años. Siempre yo estaba pensando, la verdad, los cristianos ya tienen que andar bien,
tiene que ser como ejemplo, tiene que cumplir mandamiento de Dios. Si tiene mancha, pecado, ya tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón de oración, nada. Solamente estas palabras. Nunca yo he aceptado la palabra de Dios. Dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra nunca llegó en mi corazón. ¿Cuál es lo más importante? ¿Lo que estoy esforzando o lo que acepto la palabra de Dios? ¿Cuál es? Lo que acepta la palabra de Dios. Eso es lo más importante, porque ya la vida de creencia no es que lo que esfuerza personalmente, sino que acepta la promesa de Dios, la palabra de Dios. Busquemos una palabra, ¿no? Marcando San Lucas capítulo 5 para volver, ¿no? Ya, veamos esta palabra. ¿Cómo dice? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 19, así dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que está enseñando la palabra de Dios? Esta palabra es un resumen de lo que estaba explicando sobre el Evangelio puro. A través de la desobediencia de un hombre. ¿Quién era un hombre? Adán. A través de la obra de Adán, tenía relación con todos los hombres del mundo que fueron sentenciados de muerte. ¿Qué es lo que quiero decir? Perfectamente estaba teniendo relación. Por medio de pecado de Adán llegó la sentencia de muerte a todos los hombres del mundo. Por eso, por medio de desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Pecadores significa que mucha gente estaba pensando, ¿por qué usted es pecador? Yo estoy cometiendo, por eso estoy siendo pecador. Pero en la palabra, ¿cómo dice? No es que usted lo que está cometiendo para ser pecador, sino que por medio de una persona, por medio de Adán, por su desobediencia, usted está siendo automáticamente como pecador, porque no reconoce, porque no acepta. ¿Cuándo se cambia esta mentalidad? Cuando Pedro ya había esforzado para lograr, para pescar, pero cuando amaneció, ya podía sentir que yo me fracasé, porque toda la noche yo estaba esforzando, no podía pescar nada. En aquel entonces, ¿cómo estaría su corazón? Estaría quebrantado de corazón. No tendría nada de justicia humana. En aquel entonces, ¿cómo decía? Señor, toda la noche yo estaba esforzando, pero ahora voy a ir en su palabra. Por su palabra voy a echar la red y pescar. Durante muchos años nunca había aceptado su palabra, pero ahora recién voy a aceptar. Debería llegar a ese punto cada uno de los hombres del mundo, leyendo esta palabra. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo Dios está diciendo a nosotros lo que está cometiendo, por eso está siendo pecador, o por la desobediencia de uno, automáticamente está siendo pecador? ¿Cuál es la verdad? La verdad es, por medio de Adán,
automáticamente nosotros fuimos sentenciados de muerte. Reconociendo esto, se ve una cosa maravillosa, como dice, así también, dice, así también. Ya repitan conmigo todos, así también, con gran voz, así también. ¿Qué significa? Igual manera, igual modo, como lo que había sido yo, pecador, no por mí, sino de ese maldito, muy famoso, Adán. Por medio de Adán, automáticamente estoy yendo al infierno. ¡Maldito! Nosotros tenemos que echar la culpabilidad ¿a quién? A Adán. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descubrir maravillosa cosa que es, ya, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, así dice, justos, para ser justo. Así también, así dice, ¿no? Para ser justo. ¿Quién tiene que obedecer? ¿Yo o uno? Uno es nuestro Señor Jesucristo como representante de nosotros. En vez de mí, Él tenía que obedecer. ¿Cómo obedeció? Jesucristo nunca había cometido nada. Él cumplió el mandamiento de Dios. Él cumplió la ley. Él perfeccionó por su obra. Y luego cargó el pecado del mundo. Y luego Él fue crucificado, derramando toda la sangre. Y luego decía que consumado es. Ya terminó el trabajo de Dios. Ya terminó el trabajo del Salvador. Nos salvó, nos justificó. Por eso, esta palabra, ¿a quién puede trabajar? A los que fueron quebrantados de corazón. Ya no tiene razón, no tiene justicia humana. Tales personas pueden absorber fácilmente. Por eso voluntariamente está diciendo San Lucas capítulo 5, como dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Eso es la respuesta de su obra. No hemos hecho nada. Tal vez nosotros en nuestra vida sale, ¿no? No he logrado nada. He fracasado en el mundo. Cuando uno que se fracasa, ya eso es como una maldición, ¿no? Pero en Cristo Jesús, uno que fue fracasado, tiene que glorificar a Dios. Porque desde aquel tiempo Dios va a trabajar. Jesucristo va a visitar su vida. Por eso, como dice, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y luego llegó adentro echando la red. Ya, creo que ya Jesucristo estaba controlando, ¿no? Con señal. Ahora ya, todos peces que está cerca de orilla, todo tiene que esperar adentro de mar. Ya donde llega barca de Pedro, en aquel momento todo tiene que quedarse. ¿Entienden? Sí, Señor, nuestro Creador, a la orden, sí, Señor. Ya llega. Una vez echando, ¡wow! Se sentía, ¿no? Una cuerna, ¡wow! Podía sentir que alguien que estaba atado de su cuerda en la pilar, ¿no? Así no, porque no sale. Uy, ¿qué pasó? ¿Hay piedra grande o no? No, se mueve. ¿Se mueve? ¿Cómo? Ya, saca. Ya, montón de lleno sobre pescado. Está saliendo, rompiendo la red, ¿ya?
no sé muy bien cuánto tonelada está llegando. Llamando a todos sus compañeros, venga, venga, Juan, Andrés, venga, ayúdeme. Y pescando todo. Y luego llegando a la orilla, arrodillando ante Jesucristo. Y luego, Señor, apártate de mí, yo soy pecador. Porque él confesó que era pecador. ¿Qué es pecado? Siendo una criatura durante muchos años sin tener relación con el Jesucristo. Eso es gran pecado. Nosotros también, antes de recibir la salvación, vivíamos según nuestro querer, según nuestro deseo. Pero después de recibir la salvación, dentro de nuestro corazón tiene que reconocer, sí, Señor, yo no quiero trabajar por mi deseo, sino de su deseo, Señor. A la orden, mándeme, Señor. En aquel entonces nosotros podemos recibir muchas bendiciones, como igual que, ¿no? Jesucristo le llamó a Pedro. Pedro, no temas. Desde hoy adelante voy a hacer pescador de hombre. ¿Quién tiene que hacer? Ya, como dice el versículo 10. No temas, desde ahora serás pescador de hombre. Serás pescador de hombre. ¿Quién está diciendo? Jesucristo. Entonces, en esta palabra, poco a poco va a cambiar el corazón de Pedro y por fin ya Pedro podía ser como discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Después de morir nuestro Señor Jesucristo también, Pedro estaba dirigiendo la iglesia primicia. Nosotros podemos practicar. Cada día Dios nos enseña, cada día Dios nos acompaña para que seamos un día nosotros podamos dirigir la iglesia, predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios a las personas. Así está enseñando. Gracias por la participación de hoy. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque el día de hoy Dios nos invitó en este estudio bíblico pastoral para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios. Señor, gracias por haber dado esta bendición para que nosotros unamos juntos por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nosotros éramos pecadores. Siempre nosotros hablábamos que somos pecadores, pero ahora nosotros podemos comprender que nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado de nosotros. También Jesucristo nos dio la justicia de Dios. Por la justicia de Dios nosotros ya tenemos la vida eterna y también fuimos salvos, Señor. Gracias por haber dado esta bendición. También bendiga a todos los hermanos pastores que están escuchando esta palabra para que sigan adelante predicando el evangelio al mundo. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias por la participación.